En las bóvedas más oscuras de las leyendas aeroespaciales yace un susurro. Una sombra fugaz de un avión que, si existió, pudo ser de los más increíbles jamás creados. Presuntamente conocido como el Strike Reconnaissance 91 y apodado informalmente Aurora por quienes creen en su existencia, esta misteriosa creación podría haber sido tanto un avión real como solo un mito. Quienes lo encargaron al gobierno de Estados Unidos no han dicho nada. Aquellos que lo habrían construido, Lockheed Martin, afirman que nunca existió, y quienes aseguran que sí existió o que aún existe, lo consideran el proyecto negro más increíble y secreto en la historia de Estados Unidos. Así que hoy, megaproyectos, vamos a mirar a través de la niebla e intentar ver la aurora por lo que realmente fue. Quizás una leyenda, quizás un engaño, o quizás una obra maestra surcando nuestros cielos sin dejar rastro. El ejército de Estados Unidos destaca ocultando secretos, como la ubicación de submarinos nucleares, capacidades de cazas de quinta generación y agentes de inteligencia globales. Algunos secretos, como los proyectos negros, son los mejor guardados por el Pentágono. Los proyectos negros del Pentágono, dependientes de relaciones estrechas entre Estados Unidos y contratistas de defensa, consumen decenas de miles de millones de dólares al año y desaparecen en un agujero con muy poca información disponible. A menudo, los resultados de estos proyectos no se conocen. En otros, muestran innovaciones destacadas del ejército de Estados Unidos. Por ejemplo, el F-117 Night Orb de ataque furtivo se fabricó en secreto y se reveló poco antes de su primer combate. El Sea Shadow, barco experimental furtivo, se terminó a mediados de los 80. En general, estos no son proyectos que se den a conocer al público antes de que el Pentágono esté listo para hacerlo, y es ese velo de misterio el que ha generado una de las fábricas de rumores más intensas del mundo. En 1985, al revisar el presupuesto anual de Estados Unidos, el reportero Ralph Vartavedian del Los Angeles Times notó algo muy extraño. Un informe presupuestario del Pentágono reveló que el Departamento de Defensa planeaba gastar mucho en un proyecto llamado Aurora. ¿Qué era Aurora? No se especificaba, pero las proyecciones presupuestarias dejaban claro que dos cosas eran ciertas. Aurora era un programa nada insignificante y estaba en sus primeras etapas, con la expectativa de que iba a crecer mucho más. En 1986, el Departamento de Defensa asignó $80 millones al proyecto y en 1987 planeaba aumentar la inversión a $2.300 millones. A simple vista, tanto las cifras involucradas como la prisa general por la tecnología furtiva en el gobierno de Estados Unidos en esa misma época llevaron a Vartavedian y al público en general a creer algunas cosas clave. Probablemente esto sería un programa de tecnología furtiva, quizás en colaboración con Northrop o Lockheed para desarrollar un avión de combate furtivo. En segundo lugar, el programa avanzaba muy rápido. $80 millones era una cantidad bastante pequeña de dinero para investigación y desarrollo, mientras que $2.300 millones es muchísimo, incluso para el Pentágono. Esas cifras mostraban que era un programa prioritario y con un cronograma ambicioso. Para que te des una idea, el Pentágono solo gastaba alrededor de $1.000 millones al año en lo que eventualmente se convertiría en el bombardero B-2 Spirit. En cuanto a quienes estaban involucrados exactamente en este asunto de Aurora, lo más probable es que fuera Lockheed. La empresa reclutaba intensamente y enviaba cada mañana un avión con trabajadores de Lockheed a una planta de la Fuerza Aérea en una instalación desconocida. Según Vartavedian, las ventanas del avión estaban cubiertas con cinta adhesiva, así que ni el personal del proyecto sabía el destino. Por supuesto, hoy en día sabemos que eso pudo haber sido para cualquiera de los numerosos programas en curso de Lockheed en ese momento, pero esa no era información que las fuentes de noticias de la época tuvieran. El Los Angeles Times y otras fuentes sabían que era inusual que el nombre de un programa así apareciera en un informe. Tras revelarse la existencia del programa Aurora, el Departamento de Defensa se negó a responder preguntas. El Departamento de Defensa confirmó que el asunto era clasificado. En este punto de la historia de Aurora, debemos enfatizar que la postura oficial del gobierno de Estados Unidos siempre ha sido que nunca existió una Aurora. Nunca se construyó tal aeronave y nunca ha existido una aeronave diseñada para los propósitos de los que estamos a punto de hablar. Un sucesor del Strike Reconnaissance 71 Blackbird. Pero claro, si nos ponemos el sombrero de escépticos, eso es exactamente lo que el gobierno diría, ¿no es así? Aunque el Departamento de Defensa tenía una postura oficial, el Aurora surgió entre especulaciones y por supuesto íbamos a especular.
Cuando los analistas de defensa y los internautas creyeron en la posible existencia del avión Aurora, la siguiente pregunta fue: ¿qué es? El nombre fue la pista de lo que no era. Los aviones de combate de Estados Unidos antes y después de la Aurora solían llevar nombres de animales que, aunque no siempre son depredadores, pueden ser muy agresivos. Mira el F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-16, Fighting Falcon o Viper, F-A-18 Hornet y F-22 Raptor. Ignora el F-35 Lightning II, es solo un homenaje al P-38 Lightning de la Segunda Guerra Mundial. Otra pista clave fue que el presupuesto de Aurora se mencionó tras una referencia al TR-1, un lote de aviones U-2 fabricados para reconocimiento táctico. Combinando esos dos datos, se podía deducir que el Aura no era un caza, sino un avión de reconocimiento. La siguiente pregunta era: ¿por qué sería tan caro? Y quienes analizaron el proyecto también tenían ideas al respecto. La principal era que el avión reemplazaría al Strike Reconnaissance 71, ocupando su lugar en pocos años. Este nuevo avión, tras décadas de desarrollo, superaría al Strike Reconnaissance 71 en algún aspecto. Se esperaba que esas mejoras fueran en velocidad, altitud y sigilo. Se pensaba que Estados Unidos podía desarrollar una aeronave hipersónica capaz de volar a 5 veces la velocidad del sonido. Usarían ramjets o scramjets, motores que usan aire y permiten viajar a velocidades muy altas, los cuales se creía que Estados Unidos estaba por desarrollar o ya tenía. En retrospectiva, sabemos que la Fuerza Aérea, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y empresas privadas realmente estaban diseñando y aprendiendo sobre aeronaves Mach 5 durante los años inmediatamente anteriores a 1985, cuando de nuevo Aura apareció por primera vez. No solo eso, sino que ya se estaba trabajando bastante en los tipos de estructuras que permitirían que una aeronave así sobreviviera al intenso calor generado por los viajes hipersónicos. Por supuesto, con la capacidad de viajar a velocidades increíbles vendría la tecnología furtiva, que parecía ser cada vez más una piedra angular de prácticamente todo en lo que trabajaba el Departamento de Defensa. Y también, por supuesto, tendría el potencial de viajar a grandes altitudes. En cuanto a la forma de la aeronave, tanto las conjeturas como los informes de testigos, que discutiremos en un momento, sugieren que la aeronave Aurora habría tenido forma de cuña, con pequeñas alas delta pegadas al fuselaje principal del avión. Eso permitiría que la aeronave volara con menos calentamiento. Se creía que la aeronave era tripulada y que no estaba armada, aunque tratándose de un avión espía, tenía sentido pensar que probablemente llevaba cámaras, sensores y otros equipos de inteligencia a bordo. Tripulada por 2, con enlace de datos en tiempo real para reconocimiento, podría llegar rápido a casi cualquier lugar del mundo con pocas complicaciones. A una velocidad de entre Mach 5 y Mach 6, volando a decenas de kilómetros sobre el suelo, habría estado muy fuera del alcance de cualquier tecnología de misiles actual. Estudios de viabilidad indicaban que un avión comercial hipersónico a escala reducida podría recorrer hasta 10.000 millas transportando 1 tonelada de sensores. Según el analista aeroespacial Wolfgang Demisch, un programa de este tamaño pudo haber producido unas 30 aeronaves en total, mientras que el experto en seguridad Lawrence Harris sugiere un probable primer vuelo en o alrededor de 1989 y su entrada en servicio tan pronto como en 1995. El análisis de Harris extrapoló un costo total de entre 4.4 mil millones de dólares y 8 mil millones de dólares para el desarrollo y hasta otros 24 mil millones de dólares para producir realmente la flota. Esto pondría los precios potencialmente tan altos como 1.000 millones de dólares por avión. Probablemente recibió otro nombre, ya que Aurora, si era el nombre real del programa secreto, seguramente se consideró comprometido en 1985 al hacerse público. El programa Aurora no volvió a mencionarse en documentos posteriores del Departamento de Defensa con ese nombre. Y aunque eso en sí mismo no debería ser una gran sorpresa, también significaba que cualquier asignación presupuestal posterior a 1987 estaba completamente oculta al público. El programa pudo haber crecido y crecido durante años, pudo haberse mantenido igual, pudo haber desaparecido, simplemente no lo sabemos. El Departamento de Defensa no diría nada al respecto. Por un tiempo, parecía que sería el final de esta extraña anomalía. Luego empezaron los avistamientos. Uno de los primeros avistamientos de una aeronave que desde entonces se ha relacionado con las leyendas Aurora, y quizás el más creíble hasta la fecha, ocurrió en 1989, cuando un tal Chris Gibson, que trabajaba en la plataforma petrolera Galveston Key en el Mar del Norte, justo al este de Gran Bretaña, vio algo inusual. Si eres el Departamento de Defensa y vas a volar una aeronave ultra secreta, no querrías que Chris Gibson te viera.
Pasó 12 años en el Royal Observer Corps, organización británica de defensa civil dedicada a avistar, identificar y rastrear aeronaves, y era muy bueno reconociendo qué aeronave veía. Según Gibson, él observó una aeronave desconocida en el cielo con la forma de un triángulo isósceles. Es decir, con dos lados largos iguales y un lado corto, similar a un triángulo equilátero estirado de una punta. La aeronave no identificada parecía reabastecerse de un KC-135 Stratotanker de Boeing, escoltada por dos cazabombarderos F-111 Aardvark. Durante varios minutos, el grupo de aeronaves permaneció en una parte del cielo que Gibson podía ver antes de finalmente desaparecer de su vista. Gibson hizo un boceto del incidente, pero no lo publicó hasta 1992 cuando lo presentó a Jane's Defense Weekly. Para entonces, los avistamientos de una aeronave desconocida sobre las islas británicas eran mucho más comunes. La mayoría de los incidentes reportados fueron en Escocia e Inglaterra, y la prensa sugería que provenían de la base Real Fuerza Aérea Machranish en Kintyre, Escocia. Los habitantes locales reportaron no solo haber visto una aeronave que coincidía con la descripción visual de la aurora, sino que también producía fuertes estampidos sónicos y otros ruidos. El gobierno británico parecía investigar el informe siempre como si ellos también estuvieran siendo mantenidos en la oscuridad sobre lo que estaba sucediendo. Como señaló el secretario de Defensa británico, Tom King, en 1992, el Ministerio de Defensa no conoce un programa tan secreto, aunque a los oficiales de inteligencia y personal aéreo no les sorprendería si existiera. Y Chris Kitson no fue la única persona que creía haber visto el aurora en el cielo. El capitán Tom Eales de la Real Fuerza Aérea informó que en otoño de 1993, un avión extraño sobrevoló su casa cerca de la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Mildenhall, Suffolk. Según Eales, había una aeronave con un sonido extraño pasando por encima. El ruido del motor era pulsante, distinto a todo lo que había oído. Eales apenas vio el avión, solo alcanzó a notar las luces alejándose hacia la base de Mildenhall. Al preguntar a un oficial superior de la Real Fuerza Aérea sobre la aeronave al día siguiente, le ordenaron dejar de investigar el tema. Aunque esta supuesta aeronave secreta estuvo en Gran Bretaña, hay indicios de que algo pudo salir mal. Semanas antes del avistamiento de Eales, una aeronave estadounidense desconocida aterrizó en la base, pero fue ocultada y retirada rápidamente en un avión C-5 Galaxy. Un año después, un misterioso accidente en la base Real Fuerza Aérea de Boscombe Down, famosa por probar aeronaves secretas, provocó una gran respuesta militar estadounidense y del Servicio Aéreo Especial británico, cerrándose la base poco después. Desde entonces, se informó que el accidente fue por una falla en un señuelo de misil remolcado, lo que alimentó especulaciones sobre Aurora en ese momento. Medios como The Independent reportaron que un avión espía hipersónico secreto de Estados Unidos se estrelló, según Air Forces Monthly. The Independent mencionó estampidos sónicos inexplicables en los Países Bajos en 1992 y transmisiones de radio de un avión descendiendo desde 65.000 pies de altitud que entonces solo alcanzaban el U-2 o el transbordador espacial. En Estados Unidos hubo avistamientos, iniciando con estampidos sónicos inusuales en el sur de California, que indicaban un vehículo pequeño sin equivalente conocido. Análisis posteriores han indicado que viajaba a una velocidad de entre Mach 4 y Mach 5.2 a una altitud de alrededor de 90.000 pies. En 1990, Aviation Week and Space Technology afirmó que una aeronave de gran altitud cruzaba el cielo nocturno de Estados Unidos a velocidades extremas, vista como una luz brillante que pulsaba. En 1992, un observador en Texas vio estelas únicas llamadas donas en una cuerda, que asoció con un rugido pulsante que hizo vibrar su casa. Además, nuestro observador Esteban Douglas afirma que interceptó transmisiones de radio donde dos aeronaves usaban los indicativos Dark Star November y Dark Star Mike. Indicativos que no tenían sentido, dado que las aeronaves conocidas por usar el apodo Dark Star no habrían producido esos fenómenos aéreos específicos. En 1992, cerca de la base aérea Beale, observadores reportaron ver una aeronave triangular similar a la Aurora, hogar del Strike Reconnaissance 71. Chuck Clark, entusiasta del Área 51, asegura haber grabado a la Aurora despegando de Groom Lake y mantiene la cinta bajo llave. Dada la variedad de declaraciones y testimonios de testigos, los analistas que siguieron la leyenda de la Aurora durante años creían que la aeronave habría estado siendo probada en el suroeste de Estados Unidos y posiblemente también en Escocia, pero que muy bien podría haber asumido un papel operativo, lo que explicaría las ocasiones en que supuestamente apareció en diferentes partes del mundo. Para mediados de 1992, el analista Bill Sweetman estaba lo suficientemente seguro como para sugerir que, fuera cual fuera el programa responsable de una ola de estampidos sónicos que se creía atribuida a la Aurora, no solo estaba trabajando con un prototipo.
En cambio, cumplía misiones en todo el mundo haciendo no sé qué. Cuando operaba cerca de países aliados, los líderes locales no parecían saber lo que pasaba. Toda esta especulación se detuvo en 1994, cuando Ben Rich, ex jefe de Skunk Works de Lockheed, responsable del Strike Reconnaissance 71 y otros proyectos secretos de Estados Unidos, intentó acabar con el tema de Aurora con su libro. Como dijo Rich, aunque dudo que los medios me crean, no hay nombre en clave para el avión hipersónico porque no existe. Según él, Aurora era solo un nombre en clave presupuestario para el proyecto que luego sería el bombardero B-2 Spirit, y apareció en el informe por error. Por supuesto, cuánta credibilidad le des a esta idea depende realmente de ti. Por un lado, Ben Rich es quizás la persona más informada fuera del Pentágono sobre lo que Aurora podría haber sido, y ya no estaba en Lockheed Martin cuando publicó su libro. Por otro lado, también era un civil profundamente involucrado en el enredo de secretos del Departamento de Defensa, y la cuestión de si su afirmación es creíble ha sido tema de debate en sí misma. Con una entidad nebulosa, posiblemente llamada Programa Aurora y representada aquí como megaproyectos, suele hacerlo, nos queda una pregunta crucial. ¿Alguna vez existió el Aurora? En nuestra respuesta, vamos a referirnos a Alex Hollings, quien escribió para el National Interest en octubre de 2023. Dijo Hollings: después de revisar reportes históricos de los medios, documentos desclasificados, testimonios de testigos presenciales y más publicaciones en foros de las que podrías fotografiar desde el U-2, parece extremadamente improbable que Estados Unidos haya tenido alguna vez una flota operativa de aviones hipersónicos secretos. Pero eso no significa que algo similar no haya oscurecido las puertas de los hangares en el Área 51. Tomando la palabra del señor Hollings sobre esas publicaciones en foros, coincidimos en que aunque un programa Aurora o similar volara y sobrevolara Gran Bretaña y otros aliados de Estados Unidos en Europa, probablemente nunca se produjo una flota de varias docenas de aviones. Por el alto costo de los aviones, al gobierno de Estados Unidos le habría sido difícil ocultar una compra tan grande. Y aunque la tasa de incidentes de avistamientos no es para nada baja, no está ni cerca del nivel que sugeriría un gran número de aeronaves en operación continua. No solo eso, sino que es difícil mantener un secreto tan grande durante tanto tiempo. Entre el personal del programa, empleados de Skunk Works, pilotos, equipos de mantenimiento y militares extranjeros que vieron el aparato, es probable que alguien hubiera filtrado información. Pero esa probabilidad disminuye mucho si hablamos de los círculos que estarían al tanto si al final solo se hubiera producido un prototipo o un pequeño grupo de 4 a 6 aeronaves. Los informes de testigos que mencionamos, en su mayoría de fuentes creíbles, son lo suficientemente similares como para pensar que algo había en el cielo causando extraños estampidos sónicos y sonidos pulsantes a principios y mediados de los años 90. Algunas de las pruebas más convincentes sobre el Aurora, como los perfiles de los estampidos sónicos que producía, sugieren que un avión que coincide con la descripción y capacidades del Aurora bien podría haber estado volando por ahí. No solo eso, sino que habría tenido un valor estratégico real contar con un reemplazo para el Strike Reconnaissance 71. Pero con un avión que puede viajar tan lejos y tan rápido, incluso un par de prototipos funcionales o una flota aérea muy pequeña podrían haber tenido un gran impacto, mientras que mantener el número total de aeronaves bajo habría mantenido los costos bajos, el programa en las sombras y reducido la probabilidad de que un avión se estrellara, fallara, fuera visto o de alguna otra manera se hiciera conocido tanto para el público en general como para los adversarios de Estados Unidos. Es relevante mencionar la razón del Departamento de Defensa para terminar el programa Strike Reconnaissance 71, considerada la causa de la posible existencia de la Aurora. El Departamento de Defensa consideró que operar y mantener el Strike Reconnaissance 71 era demasiado costoso para seguir usándolo. Pero una segunda pieza, igualmente importante, era considerar que los satélites podían realizar vigilancia global de manera más eficiente y mucho más barata que aeronaves tripuladas como el Blackbird. Pero esa afirmación también ha sido cuestionada, con una amplia gama de analistas, tanto antes como después de la cancelación del programa, enfatizando que el valor de inteligencia de una aeronave de reconocimiento de alta velocidad y altamente equipada va más allá de lo que los satélites pueden ofrecer. Vuelan a menor altitud, pueden llegar a un punto sobre un objetivo igual de rápido o incluso más rápido. Pueden moverse con menos riesgo de ser rastreados y enviarse rápidamente para atender crisis emergentes. La mayoría de los días, los satélites bastarán. Pero cuando las tensiones geopolíticas realmente empiecen a ponerse serias, vas a querer tener una Aurora bajo la manga.
Finalmente, regresamos a Skunkworks para notar que la tecnología de aviones hipersónicos ha avanzado aún más de lo que se creía cuando se hablaba de la Aurora. Ese indicio es el Strike Reconnaissance 72, una aeronave hipersónica no tripulada propuesta por Lockheed Martin al gobierno de Estados Unidos en 2013. Según la propia Lockheed Martin, en 2018 se esperaba que un prototipo del Strike Reconnaissance 72 volara para el año 2025. Recientemente, Lockheed Martin ha dejado más pistas de que existe algo hipersónico y que quizá ya fue entregado a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Mencionamos el Strike Reconnaissance 72, pero no creemos que sea el Aurora. De hecho, creemos que no lo es. En cambio, lo mencionamos porque, si realmente existe, sería una evolución masiva de cualquiera de las tecnologías incluidas en el Blackbird o en cualquier otra aeronave conocida que pertenezca al gobierno de Estados Unidos. El desarrollo de tecnología militar avanzada como esta no es algo que suceda de manera abrupta o de golpe. En cambio, el progreso suele ser incremental, con cada nuevo desarrollo construyendo sobre el anterior y así sucesivamente. Que Estados Unidos pase del Strike Reconnaissance 71 al Strike Reconnaissance 72 sin nada intermedio sería muy inusual. Aquí en Megaproyectos nuestra mejor suposición es que Estados Unidos no pasó del 71 al 72 en absoluto. Viendo toda la información que conocemos y toda la información que creemos conocer, estaríamos dispuestos a apostar que hubo una aeronave en medio, posiblemente toda una serie de ellas. No sabemos qué hicieron, no sabemos cuántas había, no sabemos cuánto tiempo estuvieron en operación. Pero hay un vacío en la cronología de aeronaves de inteligencia de alta velocidad de Estados Unidos, y si ese vacío alguna vez se llenó, entonces fue con un avión al que llamamos Aurora. Incluso si su verdadero nombre quizá quede para siempre perdido en la historia.